Muy buenas tardes y hoy para mí es un día muy especial porque tener aquí conmigo a Tomás Pollán pues me hace afrontar un rato que estoy seguro que va a ser fantástico y lo que me hace especial ilusión es poder compartir con todos vosotros a Tomás Pollán, que es una persona difícil de describir porque él se empeña en que no, y luego sabréis muy bien por qué. Porque una de las cosas que dicen de él es que es ágrafo, que luego lo comentará seguro. Pero yo creo que es lo más parecido a un sabio actual, seguro. Es filósofo, es antropólogo cultural, pero para mí es un genio, es una persona genial de las pocas y muy especiales que yo creo que hay. Luego veréis a lo largo de toda la tarde que es un falso humilde, pero con un puntito de falta de humildad, o demasiado humilde. Es un humilde excesivo. Es decir, soberbio. Luego. No vanidoso, pero... Pero sobre todo lo que es una auténtica suerte poder estar un rato yo a su lado, poderlo compartir. Él es licenciado en filosofía y en teología. Ha estado con los mejores o con gente pues tan importante como Levi Strauss o Runner, ¿no? en la parte de teología. Sabe de todo y con una profundidad increíble. Ha sido profesor en la Autónoma durante una 43 carrera, años. 43 años. Y tiene un defecto, que es el que casi hace que no aparezcas nunca por aquí, porque aquí normalmente lo que hacemos es coloquios para presentar libros, y ese defecto tremendo que tiene es que no escribe libros. Cuando yo invito a alguien aquí para hacer un coloquio sobre un libro, le hago una pregunta, siempre es la misma, la primera, que además es la única que aviso, es ¿por qué has escrito este libro? Entonces yo te tengo que recibir aquí y darte la bienvenida en este auditorio de Avante y preguntarte por qué no has escrito nunca un libro. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y espero no abusar de su paciencia. Sí, esta es una pregunta que me han hecho desde el principio de mi estancia en la universidad, incluso en el año 87, un periodista, escritor del diario El País, me hizo una serie de entrevistas y queriendo presentarme ante la prensa y la opinión pública y tal, y ya me hizo esta pregunta Pedro Sorella, y la respuesta es muy fácil. En primer lugar, yo escribo, es decir, yo escribo constantemente, lo que pasa es que no publico, es decir, soy más bien inédito que ágrafo, es decir, yo escribo y escribo por dos razones. Primero, para aclararme, porque si no escribo no acabo de tener claro qué es lo que estoy pensando, ¿no? Entonces me esfuerzo por escribir y luego también para recordar cosas, porque con el paso del tiempo uno pierde la memoria y no se acuerda. Entonces yo escribo y no publico por la siguiente razón, porque lo que yo escribo no tiene mayor interés. Es decir, las cosas que yo pienso han sido pensadas mucho mejor que por mí, por otros autores que además lo han dicho mucho mejor que yo. Entonces yo devuelvo la pregunta, es decir, ¿por qué coincidiendo conmigo el 90% o el 80% o el 70% de los que escriben, coincidiendo conmigo en no tener nada importante que comunicarle a la humanidad, escriben sin embargo? Esta sería la respuesta. Es decir, es normal que yo no escribo porque para que yo hiciese público algo, tendría algo importantísimo que comunicar que no estuviese comunicado ya antes por los más grandes pensadores y escritores, literatos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es normal. O sea, yo escribo, que no publique. O sea, es lo normal. Lo anormal es que estén las librerías llenas de grasa literaria, llena de metástasis, etcétera. Pero siguiendo ese argumento que yo te he escuchado, al final tú lees muchísimo. O sea, tú lees gracias
a que hay mucha gente que al Sí, final pero supera leo, ese... claro, es que ha habido gente que ha dicho es- cosas muy importantes y es a las que leo. De hecho, yo desde hace años tengo una lista de los 200 o 300 pensadores y escritores a los que más he apreciado a lo largo de mi vida y que quiero volver a leer antes de morirme, ¿no? Y los estoy leyendo en un orden cronológico no rígido porque hago saltos. Entonces, efectivamente, esos 300 o 350, los que sean, son dignos de ser leídos. Y, de hecho, yo pienso que una persona culta no debe de tener más de 300 libros en casa. O sea, la gente que tenemos miles de libros somos bárbaros, en realidad. Sí, somos bárbaros que tenemos muchos libros, en gran parte por si acaso. ¿Quién me dice que este libro, aunque sea para criticarlo, no me va a ser útil, etcétera? Entonces acumulamos libros y libros y libros y no seleccionamos. Y yo creo que una biblioteca de esos 300 o 500 libros que merecen la pena ser leídos y releídos, pero como decía Borges, y es obvio por otra parte, para releer hace falta haber leído antes, ¿no? Y entonces, esos son los libros a los que yo les presto atención. Y de vez en cuando, por curiosidad, a ver si acierto a encontrar a alguien que ha dicho algo muy importante o muy interesante, pues husmeo y busco otros libros, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, luego vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar un poco de ti al principio y sobre temas de tu biografía que tú me has contado, y luego ya, si quieres, lo compartimos y si no, no. Pero te quería preguntar, que tiene mucho que ver con, luego tocaremos el tema de cómo educar a los hijos y demás, los métodos de motivación que cuando eras pequeño usó contigo tu madre. Mi madre era maestra en una escuela de Ponferrada, muy dedicada a su profesión, con una paciencia increíble, etcétera, etcétera. Entonces yo le estoy muy agradecido a mi madre, aunque esto suene extraño, lo que voy a decir, porque cuando yo tenía 5 años me dijo, hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? Has salido tonto, idiota, Dios te ha enviado así, pues tenemos que reconciliarnos con esta situación, no vas a llegar a ser nada en la vida y tal. Bueno, entonces le estoy muy agradecido porque eso ha hecho que no haya tenido ningún problema de autoestima, que es una... No, que es terrible esta cosa, sobre todo en Estados Unidos, creo que he comentado, que a mí me sorprendió mucho en uno de los viajes que suelo hacer, aunque hace ya 2 años que no voy por la COVID, ¿no? A California, a la Universidad de California, San Diego, y una vez una señora llamada Elizabeth, que era una sponsor de esa universidad, que estaba casada con los multimillonarios de Azcárraga, de Televisa, de México y tal y cual, luego nos llevó desde helicóptero al chalet que tenía en San Francisco y antes de llegar al helipuerto que tenía en su mansión, nos dijo, bueno, ahora va a aparecer mi hija, que se llama como yo, Elizabeth, y les agradecería mucho que le dijesen que es la chica más guapa e inteligente que han conocido. Digo, pero ¿cómo se lo vamos a decir si no la conocemos todavía? En fin, bueno, la cosa es que llegamos y salió ella, vino la niña allí con 18 años, habló con su madre, vino la madre y nos dijo, no hace falta que le digan ustedes nada porque le ha subido mucho la autoestima, porque ella han sido capaz de conducir a 50 millas el coche por la autovía y entonces le había subido la autoestima, como sube el aceite o baja el aceite del coche, ¿no? Entonces me preguntó, ¿y usted? Porque dice, bueno, yo he tenido muchísimos problemas de autoestima, he acudido, no sé, mira, 30 y tantos psiquiatras y psicólogos para que le subiese la autoestima y tal. Me dijo, ¿y usted también ha tenido problemas de autoestima? Le dije, no, mi madre lo resolvió cuando tuve 5 años, que me dijo, hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? Nunca llegarás a nada, pues Dios te ha enviado así, y nada, y yo le creía todo a mi madre, que por otra parte tenía muchísimo cariño. A mis hermanos también se los dijo, pero más tarde. Con lo cual ellos ya
no tuvieron la misma suerte que yo, porque es muy... Lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿no? Lo que has de hacer, hazlo pronto. También en tu infancia y juventud te escondías para leer libros y leías libros en latín y en griego. Yo estudié con los jesuitas de Comillas, porque mis padres preguntaron dónde daban una formación más completa y entonces daban muy buena formación tanto en ciencias, que a mí me gustaban mucho las matemáticas, como en ciencias naturales y en física y química, como en clásicas, ¿no? En clásicas, además, el bachillerato estaba organizado de un modo curioso, porque era gramática, humanidades, retórica y luego ya el preu, ¿no? Y era muy intenso, tan intenso que yo recuerdo que en algún verano que íbamos a veranear al pueblo de origen, yo recuerdo estar leyendo con 15 años, y esto no era nada excepcional, lo haría bastante gente de mi curso, ¿no? Debajo de un zarzal el Edipo Rey de Sófocles en griego, que todavía ahora recuerdo partes en griego, ¿no? Era una formación muy buena. Entonces, la gente que hemos pasado por esa formación nos consideramos ahora como viejos dinosaurios en fase de extinción, que pertenecemos pues, a una edad ya paleozoica desaparecida. Pero sí, es decir, yo eso se lo agradezco muchísimo a la formación que nos daban los jesuitas, ¿no? Que era implacable. Había una competitividad muy fuerte, ellos favorecían muchísimo la competitividad. Incluso había bandos en la clase para desafiarse unos a otros, y estábamos jerarquizados por puestos y todo eso. Y cada 15 días leían las notas y la jerarquía con comentarios perversos, todo hay que decirlo. Y yo reconozco que entré en ese juego, ¿no? Había mucha competitividad. Y ellos decían, no, pero es que esta competitividad no tiene nada que ver, como dicen algunos, con el capitalismo. Ya en la Ilíada, es verdad, en la Ilíada, una sociedad en la que no había ninguna economía de ese orden, se dice como ideal ser siempre el mejor y sobresalir por encima de los demás, ¿no? Aei aristegoin kai hyperallon emmenoi hyperchon. Entonces, claro, los jesuitas eran jesuitas cristianos, pero les gustaban mucho los clásicos paganos, ¿no? ¿Cuántas lenguas puedes leer y entender? Yo a duras penas hablo castellano. O sea que... no, leo vamos, más o menos, pues varias lenguas. Griego, arameo también, ¿o no? No, hice un curso de hebreo aquí en la Universidad Complutense, bueno, hice aquí la licenciatura primero en filosofía, luego el doctorado en la Universidad Complutense. Cuando se hacían los cursos de doctorado en la Universidad Complutense, en mi época, había que hacer una asignatura fuera de la especialidad. Yo también, Adrados y otros querían que hiciese clásicas, pero al final hice filosofía pura, que probablemente fuese un error porque el profesorado entonces en general era muy malo en filosofía, había alguna excepción, mientras que en clásicas había profesores excepcionales. Bueno, la cosa es que al hacer los cursos de doctorado, ¿no? Tenía que hacer una asignatura fuera. Y pensé, y creo que acerté, que me convenía hacer una asignatura de una lengua que no perteneciera al área indoeuropea, y era hebreo, ¿no? Es decir, semítica, porque es muy importante cambiar la cabeza. Y como además las gramáticas que nosotros estudiamos están muy influidas por la lengua latina, que está centrada en los tiempos y no en los modos, yo estudié hebreo. Y tuve un profesor excepcional, Díez Macho, que era un cura, que llevaba la insignia de Blas Piñar de Fuerza Nueva y tal, un profesor excepcional, o sea, excepcional. Daba también clases de hebreo en Jerusalén, ¿no? Y bueno, en un año, me acuerdo, yo he perdido completamente, ¿no? Pero en un año leímos el Génesis, gran parte del Éxodo
y algunas partes del Deuteronomio, es decir, de la Torá, del Pentateuco, o Esateuco, como se dice ahora, leímos tres libros y medio, partiendo de cero, es decir, sin conocer la escritura silábica no vocálica, ¿no?, del hebreo. No, y eso a mí me vino muy bien porque, efectivamente, salir de la gramática y del mundo de las lenguas indoeuropeas, que son todas nuestras lenguas, me di cuenta de la importancia de los modos. Incluso que en nuestras propias lenguas, cuando decimos, por ejemplo, vendrá mañana, futuro, no, más que tiempo es modo, es conjetura, tal vez venga mañana. Pero la gramática latina, que ha condicionado mucho todas las otras gramáticas, tiene esa preponderancia sobre el tiempo que posterga algo mucho más sutil, que es el modo. Y por eso me vino muy bien el estudio de un año, hubiera debido de seguir, pero no se puede hacer todo, ¿no?, con el hebreo. Pero latín y griego ya, sí, eso más o menos iba tirando para adelante, en fin. Pero me gustaría preguntarte por la autenticidad, que sí es posible, que es una parte de ese desmadre en el que estamos inmersos, y partiendo de una frase que tú nos contaste, que es retadora, que todo deseo es la imitación del deseo de otro. Ya, bueno, esa es la teoría de René Girard, ¿no?, en su libro inicial ya de Verdad novelesca, mentira romántica. Sí, que uno desea lo que desea el modelo al que uno imita, ¿no? Bueno, el problema de la identidad, tal como yo lo veo, y de la autenticidad, ¿no?, habría que hacer muchas precisiones conceptuales, que no sé si este es el momento, pero bueno, así simplificando mucho, para mí la autenticidad, entendida como no ser como otro, no imitar a otro, sino ser uno a sí mismo, se constituye en el compromiso, que filosóficamente se puede llamar reflexión práctica, no teórica, no conocimiento, sino reflexión práctica. Es decir, yo me comprometo, y cuando ya me comprometo, ningún otro en mi lugar se puede comprometer por mí. Mientras que en el conocimiento, o sea, que el yo se constituye en ese compromiso, no en autoconocerse, como la mayor parte de la tradición filosófica decía, porque uno, para conocerse, tiene que utilizar los mismos procedimientos de observación e inferencia que cualquier otro tendría que utilizar para atribuirme a mí estados mentales, deseos, emociones, creencias, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es en el compromiso, por ejemplo, cuando uno se compromete y se casa, me comprometo a casarme contigo, ningún otro en su lugar se puede comprometer. Ahí no es como otro, es uno mismo, él solo y solo él, ¿no? Y entonces, mientras que en el conocimiento, otro puede conocerte utilizando los procedimientos que uno tiene para conocerse a sí mismo, porque no creo yo que haya ninguna intuición intelectual especial para conocerse a sí mismo, como han pensado muchos filósofos, ¿no?, Fichte y otros muchos. Para conocerse uno tiene que adoptar, como decía Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales, el rodeo de lo que cualquier otro haría para conocerte. Y de hecho, con mucha frecuencia, en la experiencia práctica, le decimos a algún amigo: tú que me conoces tan bien, ¿crees que lo que yo estoy pensando se ajusta a lo que estoy haciendo, o que hay una disociación entre lo que hago y lo que pienso? ¿Qué crees tú que realmente pienso yo? ¿Crees que me estoy engañando? Porque hay otra gente que me puede conocer tan bien como yo me conozco. En cambio, es decir, que otro, yo ahí soy como otro, adopto el punto de vista de otro porque utilizo los mismos procedimientos que cualquier otro para conocerme. Y esto Adam Smith lo expone muy bien en su teoría de los sentimientos morales, y yo me he apoyado mucho en él. En cambio, cuando uno promete algo, se compromete en algo, etcétera, etcétera, solo él puede hacerlo. Y en ese sentido, esto habría que desarrollarlo con mucho detenimiento, en ese sentido es ahí
y solo ahí donde se constituye la autenticidad, el yo auténtico, ¿no? Entendiendo por autenticidad el ser uno mismo y no como otro, ¿no? Y no como otro. Aquí luego hay una serie de cuestiones que conviene precisar, que es que, bueno, en ese compromiso que uno tiene puede haber elementos convencionales, ¿no? Elementos convencionales, elementos compartidos por otros muchos, pero eso no invalida la autenticidad. O sea, yo distingo entre comportarse siguiendo explícita, consciente y deliberadamente el modelo de otro al que yo imito, y eso sería inauténtico porque entonces yo soy como otro, ¿no? De aquella situación en la que uno se comporta de hecho como otros, pero no porque quiera adecuarse al comportamiento de otros. Y si mal no recuerdo, esto se puede ilustrar con dos textos literarios que me he olvidado de traer porque no sabía que íbamos a tratar esto. Uno sería Madame Bovary y el otro el Fausto de Goethe. Madame Bovary, hay un momento en la novela de Flaubert, cuando ya dice ella que enamorada de Rodolfo, dice, tengo un amante, ya pertenezco al coro lírico de las mujeres adúlteras. Ella, que ha estado toda la vida leyendo estas novelas y estos folletos de estas heroínas, lo que quiere es ser explícita y deliberadamente como esas heroínas. Entonces se está comportando como esas heroínas. Ese es un momento de inautenticidad, porque en lugar de estar concentrada en su pasión por Rodolfo, el amante, ¿no? Está obsesionada por ser como las heroínas con las que se había llenado la cabeza leyendo los folletos y las novelas de estos personajes. En cambio, en el Fausto de Goethe hay un momento en el que cuando Fausto está ya enamorado de Margarita, de Gretchen, ¿no? Le dice Mefistófeles perversamente, ¿no? Y bueno, y ahora como todos, como cualquier otro, le dirás a Margarita, oh, amor eterno, amor infinito, te amo apasionadamente, serás como cualquier otro y tú te lo creerás y no sé qué. Y claro, Fausto dice, sí, le diré eso, pero es que yo realmente estoy enamorado de Margarita y estoy enamorado de Margarita no porque quiera seguir esos modelos consciente, explícita y deliberadamente, sino porque yo estoy también constituido por una serie de tradiciones, de comportamientos, etcétera, etcétera. Eso soy yo, pero no estoy enamorado de Margarita porque esté atendiendo, digamos, a esos lugares comunes o a esos estereotipos pasionales, ¿no? Entonces, esa contraposición entre el comportarse siguiendo deliberadamente el modelo de otro, imitando a otro, ¿no? O comportarse imitando a otros, pero no porque quiera uno explícitamente imitarlos, sino porque eso forma parte de la tradición y de la propia práctica social y personal, es una distinción fundamental. Es decir, que yo no creo que haya que eliminar de la autenticidad elementos de las convenciones sociales, ¿no? Bueno, hay un libro de un famoso pensador y sociólogo alemán, Niklas Luhmann, que está traducido al castellano, que se llama El amor como pasión. Y en ese libro, Luhmann, que es un grandísimo pensador, difícil de leer, ¿no? Y que polemizó mucho con Habermas, ¿no? Y Habermas con él, y en mi opinión vencía a Luhmann en esos debates. Luhmann, que no es Luckmann, el americano que tiene los estudios de sociología de la religión. Bueno, pues Luhmann tiene este libro que se llama El amor como pasión. Y en ese libro muestra cómo en Francia, principalmente y subsidiariamente en Alemania, en el siglo XVII y XVIII, había manuales para aprender a tener amor-pasión. Es decir, que se leían esos libros para tener amor-pasión. Bueno, entonces, lo que yo pienso al respecto es, si uno
Si tiene amor-pasión como Fausto, la tuviera, que no es el caso de Fausto. Para imitar esos modelos, ese amor sería un amor ficticio, no auténtico. Pero si uno, bueno, pues tal como es, tal como está constituido por la cultura y la sociedad a la que pertenece, sin pretender imitar a nadie, de hecho, imita, aunque él no lo quiera, porque forma parte de su propia personalidad, ama de ese modo, eso sería amor auténtico y ahí se constituiría yo en ese compromiso. Entonces, lo que yo sostengo es que la identidad de una persona no es otra cosa, por utilizar una imagen de Wittgenstein, que el solapamiento de los diversos compromisos que ha ido adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, hay una imagen que está en Locke y en Hume de en qué consiste la identidad de un individuo y utilizan la imagen de una embarcación, un barco, ¿no?, que uno ha comprado nuevo y al cabo de los años va sustituyendo unas piezas por otras y al final no hay ninguna pieza que estuviese al principio y sin embargo se considera que es el mismo barco, ¿no? Bueno, a mí la metáfora de la madeja de Wittgenstein, en la que no hay ningún hilo que vaya desde el principio hasta el final, pero se van entrelazando unos hilos con otros y al final hay una consistencia, la utilizo para decir que la identidad de una persona fundamentalmente estaría constituida por el solapamiento y entrelazamiento de los distintos compromisos que ha ido adquiriendo en la vida. Compromisos donde se constituye el verdadero yo, porque es en el compromiso donde uno solo y solo él puede comprometerse, ¿no? Pero en fin, estas son cosas que habría que desarrollar con mucho. No, pero está perfectamente entendido y, por supuesto, planteado. Yo quería entrar a partir de ahí en la diferencia entre que tenemos todos de inventarnos o construir nuestra vida, nuestro personaje, o disfrutar nuestra vida. Te voy a preguntar luego, que me trates de dar una justificación antropológica, eso que vemos ahora en cualquier evento, puede ser un partido de fútbol, un concierto, donde todo el mundo está con un teléfono tratando de que eso se grabe, pero con poco esfuerzo de vivir ese momento. Hay un artículo que te tenía que haber mandado, que he leído hace poco, que el titular era, me parece que ha sido en Harvard algún profesor que ha dicho, si quiere recordar el evento, no lo grabe, porque si lo graba nunca lo va a recordar y lo que va a tener es una cosa que ha filmado pero que estando ahí pues no ha sido capaz de vivirlo. Pero te quiero hacer una pregunta, a ver si recuerdas quién dijo y dónde, porque nos va a ayudar luego para movernos por aquí. El amor a la consecuencia o a la congruencia se revela como un sedante estético. Bueno, eso podría estar yo de acuerdo con esa frase. Podría estar de acuerdo. ¿Sabes quién lo dijo o quién lo escribió? Pues no sé, no lo sé. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? Tu amigo, Sánchez Ferlosio. Ah, sí, bueno, es posible también, claro. Sí, porque lo hemos hablado muchas veces, sí, que la idea incluso de coherencia en la vida es una categoría estética fundamentalmente, porque en la vida hay escisiones, hay valores que se oponen entre sí, como muy bien vio Isaiah Berlin, ¿no?, y que no son composibles, que tener ideas no es tener una ideología, sino que es casi incompatible tener una ideología y tener ideas. Cuando uno tiene una ideología cerrada y sistematizada, normalmente no tiene ideas. Las ideas se oponen unas a otras y no siempre uno puede ser coherente, depende de las situaciones y demás. Entonces, la idea de que hay una coherencia en la vida, que es como un cuadro de Vermeer o de Rafael o Velázquez y tal, es efectivamente una categoría estética que no se corresponde con las opciones que uno tiene que tomar en la vida y con el carácter de escisión trágico en ese sentido que tiene la vida, que es que hay veces que uno tiene que optar por un valor y otras veces tiene que optar por otro en función de las circunstancias y de muchas otras cuestiones. En relación con la imagen que yo tengo de la vida, y esto también para mí es importante, es que conviene tener proyectos en la vida, pero me parece que no es conveniente cerrarse
a que a lo largo de la vida pueda haber acontecimientos imprevistos, sean bienes imprevistos o males imprevistos, que le hagan cambiar radicalmente a uno del plan de vida o de la opción fundamental que había adoptado. Y yo en este sentido estoy totalmente en contra de una tradición filosófica que va desde Sócrates hasta el gran filósofo americano Rawls, en su ensayo sobre la justicia, y de un modo muy especial Ortega y Gasset, al que me voy a referir ahora para criticarlo, que tiene la idea, vamos, en el caso de Ortega, tanto en la meditación sobre la técnica como en un texto que recomiendo leer porque es breve y que respecto a lo que voy a decir es muy significativo, que es pidiendo un Goethe desde el interior, desde dentro, pidiendo un Goethe desde dentro, que dice que el yo auténtico, ¿no?, es aquel que tiene un programa, dice literalmente, o plan, un programa, un proyecto, un programa, repite, vital, ¿no? Y la vida consistiría en ejecutar ese programa. Es como, sí, o a veces utiliza la imagen de un guión de teatro y lo que tiene que hacer el humano, como un actor, es ejecutar el guión, ¿no? Pero sobre todo la imagen por antonomasia que utiliza es la de programa, ¿no?, o proyecto, el hombre como ser proyectivo, programa. Entonces, el texto al que me refería yo, que te acordarás perfectamente, de Sánchez Ferlosio, es el discurso que hizo en el Premio Cervantes en el 2004, sí, donde él precisamente hablaba de carácter y de destino, y hablaba del argumento. Empieza con un guiñol que vio con su hija, sí, con su hija, con la Torci, en el retiro, y él lo que decía en ese texto es que cuando nos centramos mucho en el argumento nos perdemos las vivencias y los detalles, y la facticidad pues es olvidarte del argumento. Sí, yo lo traía al caso un poco por justificarme en relación al coloquio de hoy, que vamos a ir de un sitio a otro y no hay que buscarle ningún argumento, y precisamente si no le buscamos argumento, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Saldrá mucho más tu carácter, que él aludía ahí al libro de Walter Benjamin de carácter y sí, destino. Sí, no, sí. Y al fragmento de Heráclito de que el carácter es el destino, ¿no? Ethos anthropodaimon, ¿no? Y sí, no, pero sí, por supuesto, ¿no? Claro, ahí el personaje de destino es el que tiene un argumento en la vida y una unidad de sentido, hay una unidad de sentido. No, si yo participé con él en la construcción del propio Seguro discurso, que lo escribiste tú. que se leyó en el 2005, le dieron el premio en el 2004, pero se leyó No, además yo era el comisario de la exposición, que le fui enseñando al rey emérito las cosas que podía él más o menos entender y tal, ¿no? Y no, la reina estaba interesadísima en toda la exposición, porque Ferlosio también pintaba y se pusieron cuadros, ¿no? Por ejemplo, de ese libro del que nada más se publicó el testimonio de Yarfot, que son las guerras barcialeas, que ahora está Ignacio Echevarría preparando la edición de lo que queda. Bueno, no, yo insistía mucho en esto de Ortega, que estoy totalmente en contra de esta idea de que la vida sea la ejecución, la mera ejecución de un programa, porque entonces uno no descubre nada en la vida. O sea, todo está ya desde el principio, se limita uno a ejecutar el programa. Entonces, no hay ningún descubrimiento en la vida, y él considera que lo que entiende Ortega por vocación, hay una equivalencia entre vocación, equivale a programa vital, equivale a yo auténtico, ¿no? Esto le recomiendo, porque tiene interés, leer ese texto de Ortega donde acusa a Goethe de no haber sido fiel a una vocación, de no haber seguido su auténtico yo y de no haber tenido un programa vital, porque hizo innumerables cosas, ¿no? Y según los acontecimientos prestaba oído a aquello, a lo otro, y eso le hacía cambiar las opiniones. Entonces le ve perdido, que no estaba nada perdido, y le critica precisamente porque Goethe, nada menos que Goethe, no realizó, no ejecutó el programa vital. Incluso llega a considerar que hay un aparato que mide... Se te va a caer el micro. Sí. Así, supongo que ahora... Ahí mejor, sí. Bueno, dice Ortega incluso que hay un aparato, habla así de un aparato, para medir si uno está ejecutando su programa o no.
¿no? Y ese aparato es el aparato de la felicidad y la infelicidad. Si uno está feliz es que está ejecutando el programa. Es un aparato que va midiendo. Y si uno está infeliz es que no está ejecutando el programa. Empíricamente, en el caso que él estudia ahí, que es el caso de Goethe, no se cumple para nada. Es que además yo concibo que cuando uno ejecuta el programa y lo está ejecutando, puede tener satisfacción, pero no felicidad, si se me admite la distinción que hace Hegel en las lecciones de filosofía de la historia, cuando dice que las épocas de felicidad son páginas en blanco en la historia, que en la historia no cabe la felicidad, sino solo la satisfacción. Y me explico esto en el siguiente sentido, en el sentido de que para Hegel, claro, la historia tiene un sentido, va hacia un objetivo final, al saber absoluto. Entonces, cuando se alcanza eso, pues la deuda que se tenía con ese proyecto se satisface, ¿no? Les pongo un ejemplo fácil para ver la diferencia entre satisfacción y felicidad, que hace que Ortega utiliza imprecisamente ahí también el concepto. Es decir, si yo, por ejemplo, o alguien se propone, un ciclista, ganar el Tour de Francia, y ese es el objetivo que tiene, ¿no? Y tiene el programa que lleva a conseguir ese objetivo. Una vez que consigue el objetivo, pues está satisfecho. Es decir, la deuda que tenía con el objetivo la ha satisfecho, en el mismo sentido en el que uno satisface sus deudas con Hacienda. Es decir, sí, es decir, tengo una deuda con el objetivo, tengo la deuda con el objetivo. Bueno, lo he cumplido, he satisfecho, estoy en paz con el objetivo. De hecho, los alemanes utilizan para satisfacción lo equivalente al latín Genugtuung, satisfacción, pero también Zufriedenheit, estar en paz. También se está en paz con Hacienda, ya estoy en paz con Hacienda, o he satisfecho con Hacienda. Eso tiene sentido cuando uno tiene un objetivo con el que está endeudado. Eso es satisfacción. La felicidad es otra cosa. La felicidad es algo que no puede ser objetivo de una conquista. Por eso el título de Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, no me resulta nada convincente. La felicidad es un bien sobrevenido que le llega a uno imprevistamente y que le permite sentirse colmado y concorde consigo mismo. Y entonces, claro, decir que la felicidad es el aparato, si vas cumpliendo el programa, en todo caso sería la satisfacción, pero no la felicidad, de acuerdo con esto. Y Ortega, en ese texto que recomiendo leer, pidiendo un Goethe desde dentro, hace todo ese tipo de cosas. La vida reducida a una ejecución del programa. O sea, no cabe que la vida, que haya vuelcos en la vida, que haya conversiones, reversiones, que haya cambio radical en la jerarquía de valores que formaba el sustrato del programa que uno tenía, porque le concede más importancia a cosas que no le había concedido antes de ese acontecimiento positivo o negativo que le hace cambiar la jerarquía y las preferencias, ¿no? Entonces, claro, ejecutar un programa es realmente vaciar la vía de contenido. Yo estoy totalmente en contra de esa concepción de Ortega. Pensando en esta idea de Hegel, de que los periodos de felicidad son páginas en blanco en la historia, nosotros ahora mismo nos estamos enfrentando desde hace 3 o 4 años a un periodo especialmente histórico. O sea, habíamos abandonado la idea de la historia desde que Fukuyama Francis dijo aquello del final de la historia, porque ya no había ningún sistema que pudiera desafiar al que habíamos conseguido. Y ahora, no sé si sabes que el propio Fukuyama, después del problema de Ucrania, ha escrito, pues él trata de posicionarse a sí mismo después de haber sido tan criticado por lo que dijo, y entonces ahora él ha decretado el fin de la historia. O sea, ahora volvemos a ser históricos en el sentido de que nuestra existencia pues es más incómoda, pues está sujeta a incógnitas más grandes, ¿no? Porque el fin de la historia no era el fin de la historia, claro. Entonces dice, el fin de la historia, es decir, que no hubo fin de la historia, porque la doble negación es afirmación, ¿no? Sí, bueno, es que claro, hacer afirmaciones de ese tipo,
porque eso es filosofía de la historia, ha llegado al final de la historia. Me parece uno de los defectos más frecuentes de cierto tipo de intelectual que se considera profeta y hace afirmaciones absolutas, como Hegel. Conmigo ha llegado también porque eso es Hegel, ¿no? Pasado por Koyev, porque ahí al final el personaje fundamental es la interpretación de Koyev de Hegel, que es de donde Fukuyama saca esa idea, ¿no? Pero bueno, eso es erudición absurda. Cuéntanos eso, que me interesa lo de Koyev, de Hegel. Es muy complejo, no, sí es lo de Hegel, es decir, que conmigo ha llegado la historia a la conciencia de sí mismo bajo la forma del saber absoluto. Entonces, el saber absoluto, que es ver la historia desde el punto de vista de la divinidad, eso se produce en Hegel, es decir, Hegel se convierte en el ventrílocuo de la divinidad, ¿no? Entonces, claro, Dios habla por mi boca o escribe con mi pluma, ¿no? Todo este tipo de cosas, para mí, llevan a un fundado desprestigio del mundo intelectual. Es decir, estos profetas que hacen afirmaciones absolutas, ¿no? Utilizan constantemente la palabra absoluto, final, totalmente, no solo los intelectuales, también los políticos. Hoy mismo he oído, no me acuerdo qué político, que dijo acontecimiento histórico. Bueno, acontecimientos históricos cada día hay como 10 o 12. Sí, todo es histórico. Y luego, absolutamente, totalmente, bueno, ese énfasis en la totalitariedad hace que lo que se diga para mí ya sea sospechoso. Es decir, ese énfasis en totalmente, absolutamente, totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo, puedo decir, no, estoy muy de acuerdo con usted, pero totalmente. Es que esas palabras a mí me producen una repugnancia muy fuerte y hacen que claro, que uno, toda esta gente que por otra parte tiene muchos seguidores porque a la gente le gustan certezas absolutas, a la mayor parte de la gente, diciendo, por fin me ha aclarado en 2 frases, ¿no? En 2 frases ya me ha dicho exactamente cuál es el estado de la cuestión. Bueno, todo eso a mí me da grima, tengo que decirlo. Y cuando yo leí en su día el libro de Fukuyama, la verdad es que lo leí, me entraba la risa, me entraba la risa. Digo, ya tenemos a otro profeta. Tuvo mucho éxito, claro, el libro se vendió. Claro, no, fue un gran eslogan durante muchos años. Claro, porque además era un eslogan que se prestaba. Nos lo creímos, con las primaveras árabes nos lo creímos. No, yo no. Bueno, ya digo, ese tipo de discurso ya por principio no me lo creo. Incluso no me creo otros discursos más moderados tampoco. Digo, vamos a ver, ¿no? O sea, tengo que analizarlo, tengo que verlo y tal, ¿no? Pero lo de Fukuyama, como lo de Hegel, pues me pareció un disparate. La historia es imprevisible. Es decir, uno puede advertir tendencias, pero de golpe, plum. O sea, yo veo previsiones económicas, etcétera, etcétera, de los últimos 2 o 3 años, amigos míos que se dedican a la economía también y luego les digo, pero aquello que me dijiste, no, es que no habíamos previsto esto que está ocurriendo. Ahora digo, claro, pues eso, que es imprevisible. En esa línea de lo que estás hablando en este ensayo del premio Cervantes, de Ferlosio, él hace una metáfora de unos patinadores. Eso le lleva a Huizinga con el tema del Homo Ludens. Sí. Y dice que los patinadores que están patinando y lo están disfrutando muchísimo, en el momento que al deporte o a esa práctica, que es una práctica placentera, le ponen el agón, ¿no? la competición. Pero claro, es que ese deporte es calificado como anómico, anagónico, el patinar. Es decir, no hay competición. Pero a poco que se descuide se puede meter la competición y cambia radicalmente el estatuto de ese patinar, ¿no? El patinar, por el puro placer de patinar, por constatar esa levedad del movimiento, etcétera, etcétera, sin competición, es decir, anagónico, no agónico, no de competición, sino anagónico, una alfa privativa, ¿no? Y anómico, porque no hay unas reglas a las que se someta, cambia radicalmente y se convierte en agónico cuando el patinaje ya es una competición a ver quién gana, etcétera, etcétera, efectivamente. Y ahí aparece la vanidad. La vanidad, sí, ¿no? Y claro, la vanidad tiene que ver también mucho con la comparación con el otro, ¿no? Y en ese sentido es un momento de inautenticidad. Si lo auténtico es no ser como otro, pues la vanidad es un momento de ser como otro. Y yo, como sabes, distingo mucho, bueno, no yo, Schopenhauer, Baudelaire, Leopardi, entre vanidad y soberbia, y orgullo, que es otra cosa. Entonces, claro,
La soberbia, para mí, hombre, soberbio solamente podría ser Dios, la divinidad, ¿no? Aunque en el cristianismo y en el catolicismo no aparece como vanidoso en varios momentos, ¿no? Pide alabanzas, te alabamos, te bendecimos. Y sí, te alabamos, pero si es el absoluto, ¿qué necesidad tiene de que unas viles criaturas le den coba? O sea, que no tiene ningún sentido. Pero es que incluso en un texto tan importante como es el Laudatio de Hominis Dignitate de Pico de la Mirandola, en el Renacimiento, texto emblemático, diríamos, del humanismo renacentista, sí, siempre se encarece que Dios ha agotado todas las esencias y determinaciones y cuando llega a la creación del hombre, pues ya le dice al hombre que a través de su voluntad se dé la forma que él quiera, que es el protagonismo de la voluntad en la modernidad de la que ella aparece. Pero se olvida de leer las páginas anteriores que dice lo siguiente, parece que entra en contradicción con esto. Dice, y el divino arquitecto, que es como es considerado Dios, ¿no? Como un artista, luego los artistas serán considerados como dioses, ¿no? Y a eso también me he dedicado a la relación entre la concepción del artista moderno y contemporáneo con la teología cristiana de la creación. Bueno, el divino arquitecto dice, ya ha acabado su obra, pero no tiene nadie que la admire. Y entonces crea al hombre para que la admire. Dice, pero bueno, ¿qué necesidad tiene el absoluto y la divinidad de que un mequetrefe humano le dé coba y lo admire? Es que es increíble eso. Pero bueno, en principio esto es incompatible con lo que es Dios, la idea de Dios, ¿no? Que es omnisciente, omnipotente y no necesita que nadie, que ninguna criatura le dé alabanzas, le alabe, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo, sería el único soberbio, Dios. Pero sin llegar a esos extremos entre los humanos, yo considero que sería soberbio aquel al que solo le importa la opinión de aquellos a los que él reconoce en su valor, en el ámbito que sea, En cambio, el vanidoso, y esto lo vieron muy bien, Baudelaire muy bien, Leopardi en su Sibaldone o en los Operette Morali también muy bien, el vanidoso es aquel que necesita aquellos, necesita que aquellos a los que de los que él se diferencia, incluso desprecia, le aplaudan, ¿no? Sí, es decir, Leopardi comenta, ¿cómo es posible que si X se encontrase por la calle de uno en uno a los 500 que reunidos en un público pues busca por todos los medios este X que le aplaudan los 500, ¿no? Y celebren sus intervenciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que si los encontrase de uno en uno no le prestase ni un momento de atención y cuando están reunidos 500, pierde la cabeza por conseguir su aprobación? Bueno, eso sería la vanidad. Y Baudelaire dice eso, claro, es que el vanidoso depende de aquellos a los que desprecia, de los que se diferencia, porque su vanidad está en que no es como ellos, no soy como los otros, pero por otra parte necesita que los otros le aplaudan. Entonces, claro, puede llegar un momento en el que uno quiera que le reconozcan aquellos a los que él reconoce, pero al mismo tiempo quiere que los 500 le aplaudan. Pero puede ser que para que los 500 le aplaudan tiene que decir o hacer cosas que rechazan los 15 a los que él reconoce. Y entonces se produce una escisión de no fácil solución entre la vanidad y la soberbia. Y lo normal es que haya gente que sea vanidosa. Yo soberbios he conocido muy pocos. Ferlosio era un soberbio. Era soberbio. Es decir, el soberbio desprecia al vanidoso. No despreciaba. Bueno, sí, el vanidoso decía, pero bueno, es que en el vanidoso hay una... Todos tenemos algo de vanidosos, eso no se puede ocultar, ¿no? Pero es un poco como infantil. Lo que pasa es que cuando es infantil, la vanidad todavía es tolerable. Yo, por ejemplo, he conocido
vanidosos que me parecían infantiles. Por ejemplo, María Zambrano. María Zambrano, a la que nada más vi una vez, pero porque no quería verla por distintos motivos, me gustaba, a la vez que estuve en su casa, que me emborrachó, por cierto, en la calle Antonio Maura, pues me pareció, allí con su camisón azul y la boquilla fumando y tal, como una niña, claro, ya tenía 86 años, tan vanidosa que era incluso tierna en su vanidad, ¿no? Y por ejemplo, un filósofo que no parece que sea vanidoso infantil, sino feroz, y sin embargo era infantil, que es Adorno, nada menos que Adorno, pues también me hacía mucha gracia. Y en cambio, un vanidoso no infantil era Canetti, sí que, vamos, terrible, entrando en contradicciones de todo tipo, un grandísimo escritor, por otra parte, ¿no? Entonces, yo hago esa distinción entre la vanidad y la soberbia. Y la vanidad depende mucho del número, de la gran cantidad de gente, de la que uno, por una parte, quiere diferenciarse y distanciarse, pero por otra parte, depende de ellos para que le devuelvan la imagen de su diferencia con ellos. Esta sería la formulación, tal vez, más correcta del asunto. Sí. Y el soberbio entre los humanos, ya que no puede ser como Dios, que no necesita a nadie, sería, hombre, sí, yo necesito el reconocimiento de algunos elegidos, de aquellos a los que yo reconozco, que puedo estar equivocado, ¿eh? O sea, no... Pues siguiendo un poco con el argumento, con la línea del deporte agónico, quizá el deporte agónico por excelencia es el fútbol y el que gana es el Real Madrid, ¿no? Porque acaba de gana casi siempre es el Real Madrid. Entonces ahí ha habido varias cosas que han pasado este fin de semana interesantes, pero yo quería que comentaras una que seguramente ya has analizado muchas veces, que es el Real Madrid celebró la Copa de Europa número 14 con cierta lógica, ¿no? Con cierta razón para ello, pero hemos visto, o nos hemos enterado, que el Liverpool vuelve a su ciudad, se monta en un autobús y también celebra, ¿no? Sí, bueno, primero quiero decir, yo soy muy aficionado al fútbol, pero no soy forofo de ningún equipo. Y esto desmiente las tesis de mi amigo Ferlosio, que yo siempre se lo insistí. Es decir, yo, primero, no soy de ningún equipo, no es vencedor, perdedor. O sea, a mí me gusta el juego como tal, y un partido puede terminar en empate, sin vencedor ni perdedor, y ser un partido magnífico que me encanta y me gusta. O sea, yo no soy de ningún equipo. Es el juego como tal el que me interesa. Y tengo que decir que la primera vez que fui al Bernabéu recibí un tortazo de una señora con un abrigo de visón, me acuerdo, su marido la riñó, me acuerdo. Me acuerdo que el día fue el 1 de marzo de 1967, partido de la Copa de Europa entre el Real Madrid-Inter de Milán. Real Madrid 0, Inter de Milán 2. En el Inter de Milán jugaba, para mí, el más grande jugador que ha habido en este país, con mucha diferencia respecto a Iniesta y a Xavi, que era Luis Suárez, maravilla absoluta, y metió un gol que fue una maravilla. Yo aplaudí, era la primera vez que iba al Bernabéu, yo tenía 16 o 17 años, y ¡plas! Recibí un bofetón en el Bernabéu. Eso no me ha hecho que yo esté en contra del Real Madrid, para nada, no. O sea que, tal. Entonces, yo vi la final de la Copa de Europa. Bien, supongo que aquí habrá muchísimos madridistas y no tengo ninguna objeción que ponerle a la victoria del Madrid, al que salvó Courtois, pero globalmente al fútbol jugó mejor el Liverpool que el Real Madrid, globalmente. O sea, no pongo ningún pero a la victoria del Real Madrid porque metió un gol este chico brasileño, ¿no? Pues ya está. Y Courtois paró de un modo increíble y no tengo absolutamente nada que... Pero lo que fue el juego... Pero los del Liverpool, que se esforzaron mucho... ¿Cómo? Que se esforzaron mucho. ¿Tú crees que porque se hayan esforzado... No era por el esfuerzo, era el juego. Por esa mentalidad sacrificial que tú aludes, merecen un premio también? No, premio no, porque que jugaron bien, en mi opinión, no solamente era el esfuerzo físico, que son unos atletas físicos, sino que hubo juego y dominaron durante muchísimo tiempo al Madrid, ya en el primer tiempo, y todavía recuerdo
en los últimos minutos el tiro del egipcio, de Salah, ¿no? Que paró muy bien Courtois, y en el primer tiempo hizo Courtois. O sea, Courtois es el héroe, en mi opinión, de la final en términos absolutos y quien le dio la victoria al Real Madrid. Y no tengo ninguna objeción contra esto, ¿no? Entonces, bueno, pues los aficionados de Liverpool vieron que su equipo jugó bien, que perdió justamente, porque no se le puede poner ningún pero a la victoria del Real Madrid, pero que hicieron un buen juego y volvieron muy contentos. También puede haber influido mucho todo el lío que ha habido con el orden público, porque ha habido varios problemas de orden público e incluso el gobierno inglés creo que ha pedido cuentas. Bueno, y el francés ha criticado a los ingleses. ¿Cómo? ¿El francés? El gobierno francés ha puesto como razón de los problemas a que los aficionados ingleses se colaban. Esta vez no se han metido con los españoles. Sí, pero se colaban, pero decían que no llevaban las entradas electrónicas y todo este tipo de cosas. No sé, a mí me parece, no es la primera vez que en Francia no hay organización correcta, es decir, saltaban las vallas, yo he visto unas imágenes en la televisión. Es decir, los franceses, vamos, en este caso concreto, pues me parece que utilizan mucho el esprit de la retórica y siempre la grandeur de la France, cómo es posible que no, en fin. Yo he estudiado 2 años en Francia, en París, y conozco, bueno, claro, en el año 72 al 74, cuando estaba en la Escuela Práctica de Altos Estudios y en el Colegio de Francia haciendo antropología, ¿no? Pero te quería preguntar por el mérito, que es una de las cosas que... ¿Por el rey emérito? No, por el mérito. Por el mérito sin la E delante, por la meritocracia. Por la meritocracia. Que yo creo que es un tema que también te interesa y que quizá se está perdiendo un poco, sobre todo, no sé si en la universidad y en los colegios. Sí. Bueno, yo realmente, incluso en relación con mi crítica a la mentalidad esta sacrificial que llamo retributiva, cuento unas anécdotas de mi primer año en la universidad, en el año 74, una alumna y tal. No, yo lo único, vamos a ver, yo al esfuerzo por sí mismo, al margen del resultado, no le concedo ningún valor, al margen del resultado. Cuando uno empíricamente constata que para conseguir esto tengo que hacer esfuerzo, no tengo nada que objetar al esfuerzo. Si yo quiero hacerme con mis propias manos una casa y eso me lleva mucho trabajo y esfuerzo y sudor, etcétera, etcétera, pues si quiero la casa tendré que pasar por ahí. Si alguien en otros ámbitos sin esfuerzo consigue ciertos resultados, pues admirable, no tengo ninguna objeción por el hecho de que no haya necesitado esfuerzo para conseguir eso. Es decir, yo no le reconozco ningún valor al esfuerzo en vacío, ¿no? Ninguno. O sea, la idea esta, que es la idea de la mentalidad sacrificial o retributiva, de que el esfuerzo, el sufrimiento y el dolor de por sí, al margen del resultado, le hace uno acreedor algún tipo de mérito y recompensa o derechos especiales, estoy en contra totalmente, ¿no? Luego, por otra parte, yo claro que soy partidario del reconocimiento de las cosas que están bien hechas, muy bien hechas, increíblemente bien hechas, frente a las cosas que son unas chapuzas. ¿Cómo no voy a reconocer eso? Vamos. Entonces creo que en la sociedad contemporánea se está produciendo una confusión al respecto terrible, ¿no? Ya Tocqueville, en La democracia en América, en el segundo tomo, hace una distinción muy pertinente cuando él empieza a preocuparse porque lo que está viendo en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, cuando hace el viaje para inspeccionar las cárceles y todo esto, ¿no? Y es cuando distingue entre régimen democrático y espíritu democrático. Régimen democrático, por supuesto, es decir, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos, votamos, etcétera, etcétera. Espíritu democrático, que es lo que le preocupaba a Tocqueville, es la idea de que fuera del ámbito jurídico-político, etcétera, etcétera, todos somos iguales. No, yo no puedo escribir el Quijote, no soy capaz, o algo análogo. Hay mejores arquitectos que otros, mejores zapateros que otros, gente que ha escrito libros de pensamiento mejores que otros, etcétera, sastres mejores que otros, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy en contra
de extender la idea de igualdad a todos los ámbitos de la existencia, ¿no? Que es lo que Tocqueville planteaba. O sea, espíritu democrático sería esta pretensión que él advierte en Estados Unidos y le preocupa muchísimo de que el valor de igualdad, ¿no?, ha de extenderse a todos los ámbitos y a todas las acciones. De tal modo que todas las acciones, sean cuales sean en su contenido y calidad, sean reconocidas como iguales. Que todas las opiniones sean iguales. No todas las opiniones son iguales. O sea, unas están más fundadas, mejor argumentadas en datos, en razonamientos, en lo que sea, que otras. Entonces, esa distinción de Tocqueville entre régimen democrático, bien, todos iguales ante la ley, todos, incluso si se quiere hablar de igualdad de oportunidades, pues muy bien, vale. Pero, de hecho, luego, es evidente que no somos iguales. O sea, y hay un intento de hacer que los desiguales seamos iguales. Pues claro, pues una persona que está coja, es decir, no tiene, o le falta una pierna, pues no es igual que una que tiene dos piernas. Es que eso es evidente. Eso no quiere decir que no tenga los mismos derechos jurídicos y políticos que otro, pero la pretensión es que se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Decir, bueno, pues que jueguen al baloncesto gente que va en silla de ruedas, pero la pretensión es de que jugasen al baloncesto como si jugasen como cualquier otro jugador de baloncesto. Todo esto es de una estafa intelectual y vital que a mí me produce una notable repugnancia, ¿no? Y yo acudo a esa distinción de Tocqueville entre régimen democrático y espíritu democrático. Has dicho estafa intelectual y me viene a la cabeza una pregunta que te quería hacer. No vamos a decir quién era el profesor, pero que a ti te pasó una noche por ayudar a un alumno, descubriste y demostraste que a lo mejor la profundidad del profesorado en filosofía no era tanta, ¿no? Sí. Y fue un experimento que hice antes del famoso experimento de Sokal. El experimento de Sokal, que luego publicó el libro con Richmond, fue que publica un artículo en la más reconocida revista de ciencias sociales de Nueva York. Él es físico, y publicó un artículo que se titulaba Deconstruir la física. Entonces, la idea de deconstrucción, ¿no?, que Derrida había llevado a la Universidad de Yale, ¿no?, y deconstruir la física. Entonces, los lectores dijeron, bueno, esto es ya, perdón por la palabrota que voy a decir, esto ya es la hostia de construir la física. Muy increíble, qué maravilla. Bueno, entonces, tiene tal éxito ese número de la revista que por primera vez tienen que hacer 2 y 3 ediciones. Y a la cuarta, Sokal manda un artículo diciendo que su artículo no tiene absolutamente ningún sentido, que cualquiera que sepa algo de física de segundo de bachillerato sabe que es todo un disparate lo que está diciendo, que es un sinsentido total y que lo había hecho precisamente para mostrar que los consejos de redacción, incluso de una revista tan prestigiosa como esa, tragan lo que sea, no controlan nada, etcétera, etcétera, y que el público lector, o sea, que los lectores igualmente devoran cualquier cosa. Bueno, este es el experimento de Sokal. Pues 4 o 5 años antes del experimento de Sokal, yo hice otro experimento en el centro de Madrid, porque yo tenía un seminario de 9 meses, cuando la carrera eran 5 años y se podía estar con los alumnos los mismos 3 años seguidos y tal. Bueno, y era el último día que teníamos seminario, el último día, y como era el último día, me dijeron los estudiantes, pues, ¿por qué no nos vamos de copas por ahí? Yo dije, bueno, pues nos vamos de copas por ahí. Y terminamos a las 3 de la mañana en un local que está en la calle Almirante que se llama el Tonis. El Tonis, que tocaban el piano, etcétera, etcétera y tal. Tony 2. ¿Cómo? Tony 2 se llama. Tony 2 se llama. Ah, bueno, no me acuerdo porque no, hace mucho que no he ido por ahí, ¿no? No voy. Y entonces, pues, un estudiante a eso de las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana dijo, pues yo tendría que entregar para tal materia de mi propio departamento un trabajo para pasar la asignatura y no he hecho nada. Como habíamos bebido un poco, y yo, como diría Valle Inclán, me estaba poniendo estupendo, pues le dije, ¿tienes folios para escribir? Dijo, sí. Pedí otro whisky, ya eran las 2 y pico de la mañana, a las 3 de la mañana, y vino y le dicté 14 o 15 páginas, ¿no?
sin saber nada de lo que yo estaba diciendo, pero sabiendo qué palabras tenía que utilizar. O sea, mucho horizonte y fusión de horizontes. Bueno, entonces, bien, se nos vamos y 15 días después yo voy a la universidad a entregar las notas de mis asignaturas y me encuentro con este chico y le pregunto, ¿qué tal te fue en el examen y tal? Y dice, no, con usted quería hablar precisamente sobre esto porque le tengo que comunicar que fue la única matrícula de honor del curso. Esta fue intelectual. Y esto fue 4 o 5 años antes del experimento que hizo Sokal con esa revista en Nueva York, ¿no? Yo sé que tú eres una persona que está interesada en la actualidad y eres antropólogo cultural, con lo cual las modas y los medios de comunicación pues te llaman mucho la atención y de repente haces descubrimientos interesantes, ¿no? Sí, pero por ejemplo, más que cosas concretas, una cosa que me llama la atención y que hemos comentado alguna vez, me parece, es esta contradicción que hay en la sociedad contemporánea entre dos valores o dos principios, había que discutir también sobre el concepto de valor y tal, pero bueno, que al mismo tiempo que se encarece cada vez más el valor de igualdad, que está muy bien en el ámbito pertinente, hay cada vez más jerarquía. Es decir, cada vez hay más imitación de modelos. La propia publicidad está montada en que la gente siga ciertos modelos. Hay influencers y seguidores, el seguidor. Entonces, cuando hay un modelo, el que lo sigue es jerárquicamente inferior al modelo en cuestión. Entonces, lo que hay fundamentalmente es una presencia, una omnipresencia de la jerarquía, es decir, de la presentación de modelos en la moda y no solo en la moda, en todos los ámbitos, y la gente, casi en plan esclavo, sigue esos modelos, pero claro, el seguir introduce una jerarquía entre el modelo que se sigue y el seguidor, ¿no? O los seguidores o las seguidoras, etcétera, etcétera. Entonces hay un desajuste entre el valor de la igualdad en la sociedad contemporánea, que se encarece constantemente, todos somos iguales, todas las opiniones son iguales, etcétera, etcétera, y luego el hecho real de que los comportamientos están absolutamente jerarquizados. La jerarquía es completa y aquí tiene un papel fundamental la publicidad, evidentemente, ¿no? Que presentamos modelos, sean futbolistas, sean actores de Hollywood, sean quienes sean, ¿no? Entonces, este desajuste creo que no está suficientemente estudiado y a mí me interesa mucho estudiarlo, porque estos son movimientos de fondo. Porque el problema de la antropología cultural, en mi opinión, tiene una gran crisis, que es que hay cada vez menos teorías sobre problemas de fondo. Los grandes maestros, como el que yo tuve, Levi-Strauss y otros, Ivan Sprichel en Inglaterra, o los grandes, no han tenido sustitutos. Tal vez ahora en Francia de Scola, pero bueno, en su libro Más allá de naturaleza y cultura, o Las formas de lo visible, en fin, bueno. Entonces, ahora, lo que hacen la mayoría de los antropólogos es hacer el mismo experimento. Dice, bueno, es que yo estuve allí, estuve en la cocina de la señora María de Vallecas y olía el cocido. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso dónde lleva? Es decir, no sé si me explico. Hay etnografía, es decir, registro de cosas que ocurren, pero que no son nada relevantes. En cambio, me parece mucho más relevantes estudiar cuestiones de fondo que comparte el antropólogo con el historiador y el sociólogo. Y para mí una de las cuestiones de fondo, no es la única, que me inquieta y que tengo que estudiar y he empezado a averiguar y tal, es esta contradicción entre el pregoneo del valor de igualdad y que todos somos iguales y el Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, por un lado, y por otro lado, la constatación absoluta de la jerarquía en todos los ámbitos, porque no hay nada más que modelos y la inautenticidad de ser como otro, como el modelo, ¿no? Una de esas modas que está haciendo mucho daño, yo creo, es lo que llaman la cancelación. O sea, es el woke, la cultura de la la cancelación. cultura de la cancelación. Mañana actúan los Rolling en Madrid y no sé si sabes la historia, pero los Rolling han tenido que dejar de cantar Brown Sugar
porque la letra no gustaba. Claro. Y entonces Sí, no es demencial. los rockeros más duros de la historia pues han tenido que Recuerdo que amoldarse. cuando estuvieron aquí los Rollins en los años 80 y muchos, que me acuerdo porque es un poco grotesco y chusco, yo fui a oírlos en un coche ministerial, porque un amigo mío era entonces ministro, ¿no? Y fuimos a oírlos y tal. Sí, no, bueno, la cultura de la cancelación me parece un disparate. Es decir, tanto cuando se trata de opiniones o de letras de canciones o de discursos, como cuando se trata de cancelar la historia. Que se trata de hacer como que lo que ha ocurrido no ha ocurrido. Que es alucinante. Bueno, ha ocurrido. Habrá que apechar con lo que ha ocurrido, habrá que explicarlo. Pero lo que no se puede negar es lo que ha ocurrido. Entonces, la cultura de la cancelación es disparatado. Y luego, cualquier opinión divergente, claro, es lo políticamente correcto. Que ya también Tocqueville lo advirtió en la democracia en América, diciendo que lo más temible era la dictadura de la opinión de la mayoría, que eso era más terrible que incluso otro tipo de dictadura, porque la dictadura política, siendo terrible, si tú no te metes con ella, es muy tolerante con las costumbres, etcétera, etcétera. Recuerdo que a mí me gustó mucho un libro de este crítico de teatro, Marcos Ordóñez, que se llamaba El Madrid de Ava Gardner, que no estaba tanto centrado en Ava Gardner, que ya lo sabíamos todo, como en el Madrid de la farándula de aquella época, bueno, de los años 50 y 60 y tal. Bueno, era a nivel de costumbres y demás, siempre que no se metieran con Franco, vamos, era Liberal. iban de orgía en orgía y de disparate en disparate y tal. En cambio, cuando, y la dictadura política está muy mal, pero cuando hay una dictadura de la mayoría y establece qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir, no hay escapatorias, porque comprende todos los ámbitos de la vida, no es solamente en el ámbito político, ¿no? Entonces esto me parece terrible. Y la cultura de la cancelación, claro, la gente ya se autocensura. Dice, uy, no voy a decir esto por si acaso, no lo voy a escribir, porque a lo mejor ya no me dejan más escribir en el periódico. Me parece abominable la cultura de la cancelación. Y no digamos ya cuando se aplica la historia, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿usted qué pretende? ¿Que lo que ha ocurrido no haya ocurrido? Bueno, ya es que me parece el colmo. Estoy totalmente en contra de la cultura de la cancelación, ¿no? Sí. Tienen que cambiar la letra de la canción. Bueno, Bueno, que no la pueden luego la cambiar. gente tiene la piel muy fina. Cada vez la gente tiene la piel más fina y cualquier cosa. Ya en la universidad yo lo advertía, que hace los últimos, porque en la universidad ha habido una degeneración en los últimos 25 o 30 años completa. Yo recuerdo ya de estudiantes que empezaban a decir, lo que ha contado usted hoy me ha herido en mi más profunda sensibilidad. En la universidad, de gente mayor, hay libertad de cátedra y tal y cual. Bueno, cualquier cosa hería la sensibilidad. Y todo esto viene de Estados Unidos. Ya lo advirtió en su libro La cultura de la queja, Hughes, este gran crítico de arte, el más importante de Estados Unidos, aunque procedía de Australia, que está el libro publicado en Anagrama, hace ya 30 años, y él advierte que en el ámbito de la enseñanza media y de la enseñanza universitaria había alumnos que cuando, incluso en clases de física, hacían una ecuación, una alumna que llegaba a decir, pues si esto es así, lo que usted está diciendo me está hiriendo usted profundamente y tal, y me voy de clase. Bueno, algo alucinante, y esto es hace 30 años. Y aquí también se está advirtiendo esto, la gente tiene la piel muy fina, bueno, y hay un cierto derecho a molestar, pero si cuando uno, y la filosofía se caracteriza desde el tiempo de Platón, por ir en contra de la opinión establecida de los lugares comunes de las ideas de recibo, pues molesta, claro, porque es inevitable. Entonces hay mucha papilla y mucha crema batida teórica, sí, y esto es terrible porque esto infantiliza completamente y es muy negativo, ¿no? Te voy a hacer estamos llegando al final, tenemos un atardecer contratado precioso arriba, pero esta es ya para nota, para nota muy alta la pregunta, porque es difícil. Tú sigues una telenovela colombiana de gran éxito que se titula, mira cómo se ríen, seguro que lo saben, Café con aroma de mujer. No.
No, suspenso. No, suspenso, cero patatero, ¿no? Cero. Pues yo creo que tenemos que convocarte a otra sesión una vez que la hayas... La tengo que ver, me pones Bueno, como obligación que la vea y... Creo que es un fenómeno social, yo no la he visto. Seguro. Tampoco, pero sí la padezco en todas las cenas que voy, me lo cuentan, que nos estamos perdiendo algo. Me lo pongo como deber, ¿eh? Y la próxima vez me puedes decir si he hecho los deberes o no. Creo que son 80 capítulos, ¿eh? O sea, no es una... Muy bien, muy bien. Pero por lo visto está causando furor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde lo ponen? Netflix. Ah, ya. Bueno, pues haré un esfuerzo, en fin. Un fenómeno social. Muy bien. Bueno, pues nada, te vas a suspender en vista de lo cual. Sí. Con toda razón. Acepto el suspenso, vamos. Incluso gustosamente. Bueno, vamos a terminar, pero te quería hacer una última pregunta y es también casi como una propuesta de volvernos a ver pronto. Aquí estoy seguro que todos los asistentes quieren más, yo desde luego también. ¿Qué tema te interesa ahora? ¿Con qué estás...? Bueno, es que ahora tengo algunas cosas inmediatas que cumplir. O varios temas, cuéntanos un poco. No, es que tengo que cumplir con varias cosas porque tengo algunas conferencias y alguna cosa, y entonces tengo que continuar con mi crítica a este filósofo alemán Blumenberg para mostrar que él, que cree que con la modernidad se han superado la religión gnóstica, y voy a sostener que él es un gnóstico, entonces estoy leyéndome, como publica libros de 700 y 800 páginas y tal, estoy ahí bastante liado. Luego tengo que dar una conferencia sobre el Juan de Mairena de Machado, y luego tengo que hacer una valoración de 2 libros de este antropólogo que fue expulsado de Yale, llegó a Inglaterra, que se llama Greber, que tiene el libro los reyes en todos los reinados que ha habido. Es un antropólogo en el mundo, en África, en América, en Europa, etcétera, etcétera. Y otro que es un intento de escribir desde el principio, junto con un arqueólogo, la historia de la humanidad. Y entonces eso me tiene ahora ocupado. Y luego también estoy ocupado con este problema que he comentado de esta contradicción entre el valor de igualdad y la jerarquía cada vez más fuerte, ¿no?, en la sociedad contemporánea. No lo vas a escribir, pero lo vas a desarrollar. No, lo escribo. Bueno, pero no lo vas a publicar, no lo publico. Pero lo vas a desarrollar en alguna conferencia. Sí, varias conferencias tengo que hacer. Tengo que hacer una en Oviedo, otra aquí en Madrid, otra de nuevo en Alicante y Valencia. Y bueno, y luego tengo que hacer una cosa, pero no sé cuándo la voy a hacer, en Milán, precisamente sobre Ferlosio. Porque Ferlosio, claro, es el apellido italiano y nació en Roma, ¿no?, al lado del Panteón. Y tengo que hacer una cosa sobre la pasión del conocimiento en él. O sea, cómo la actitud fundamental de él era un movimiento centrífugo hacia las cosas y no centrípeto hacia uno mismo. Él odiaba el yoyeo, que cada vez es estos rasgos de la cultura contemporánea, ¿no?, del yoyeo y la onfaloscopia, de estar constantemente mirándose el ombligo, ¿no? Pero eso no es ningún problema, porque lo de la pasión del conocimiento como actitud fundamental de movimiento hacia las cosas y hacia los objetos, claro, él tenía un pecio, o pecío, como habría que decir más bien, ¿no?, que es el antisócrates. Bueno, Sócrates ya malinterpreta el oráculo de Delfos, hay que decirlo, psicologiza lo que tiene otro sentido, pero bueno. Y entonces cuando dice, conócete a ti mismo, dice, sí, hombre, como si no tuviera otra cosa mejor que conocer. Sí, entonces, ese movimiento hacia las cosas y no estar constantemente con el yoyeo, que rima con chocheo, por otra parte, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha sido fantástico, nos encantará, seguro que vuelvas a estar por aquí. Hubiera sido a ustedes para muchas más horas, pero te queremos despedir con un fuertísimo aplauso.